Bien, seguimos en el programa, esta vez con una amiga, colega, editora en jefa de la sección policiales del Diario El Ciudadano. Estuviste, Silvina, también en el diario La Capital varios años. Sí. Estás en un programa de radio, Feos, Sucios y Malos. Sí. Radio Universidad, los Sí. lunes. De 21 a 23. De 21 a 23. Y ahí con otros amigos, con Sergio Neymar. Con Sergio Neymar, Daniela Reiner, con Batata. Con Batata. Y con Leo Gracia Arena, que a veces viene, a veces no. Pero bueno, fue una idea medio... Y Sergio, que ahora está en Europa. Está en ya Europa. regresó. Está por volver, pero está en Europa. Sí. Bueno, y los sábados a la mañana, o sea, mañana a la mañana, Radio Nacional con Sí. Jorge Turina. Con Jorge Turina, sí. ¿A qué hora? De 10 a 12. De 10 a 12. Sí. Está bastante cargadito. Sí, sí. Si tuviera que definir, diría que Silvina es una colega, una periodista con mucha experiencia en tema inseguridad, seguridad, delito, etcétera, etcétera. De aquellos años, esta charla tiene que ser entre colegas e informal, obviamente. De aquellos años en que juntos caminábamos los pasillos del Palacio de la Justicia o de la Injusticia, como vos quieras, ¿ha cambiado la situación en el aspecto seguridad en la ciudad de Rosario? Lo mío es de perogrullo, ¿no? Pero bueno. Sí, ni siquiera se parece. Yo me acuerdo que yo empecé a hacer policiales en el año 97, 97 más o menos, y había 50 homicidios al año en Rosario. Yo me acuerdo que los cubría, hablaba con las familias, seguía la causa judicial, me acuerdo todavía de los familiares de las víctimas, porque en ese momento Rosario era la ciudad que más baja tasa de homicidios tenía en relación a la cantidad de habitantes. ¿Y hoy en cuánto estamos? Hoy es la ciudad que más homicidios tiene en relación a la tasa de habitantes. Creo que solamente la supera Santa Fe, pero Rosario y Santa Fe tienen tasas latinoamericanas de homicidio frente a una tasa europea de homicidios de la Argentina. O sea, la Argentina, si se contabiliza, hay 5 homicidios cada 100.000 habitantes. En el lugar más violento de Buenos Aires, según las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay 12 homicidios cada 100.000, que es en La Matanza, y en Rosario el año pasado cerramos con entre 20 y 25 homicidios cada 100.000 habitantes, y en Santa Fe 30 cada 100.000. El doble que el lugar más violento de la Argentina. Entonces, ese guarismo no se puede explicar diciendo, bueno, porque la violencia está en todas partes, porque el narcotráfico es un problema nacional, porque si es un problema nacional, ¿por qué únicamente un problema nacional? ¿Por qué vemos lo que vemos en Rosario? Y no se explica por qué cuando cruzás el Arroyo del Medio la tasa de homicidios baja. Entonces hay una manera muy deficiente de administrar las fuerzas de seguridad, que creo que es el principal problema. No hay un proyecto de seguridad claro, nunca lo hubo, creo que no hay ningún proyecto, y al margen de eso me parece que sí hay un problema social que se fue agravando, resultado de políticas deficientes en materia de seguridad, de las cuales yo creo que es responsable el gobierno provincial. Silvina, ¿qué cantidad de homicidios tenemos al mes pasado, te acordás? 115, 120 más o menos. Es un poco menos que el año pasado. El año pasado cerró con 247 homicidios. Si se mantuviese, si nosotros comparáramos igual fecha del año pasado a esta, hay un 10% menos de homicidios, pero no es el resultado de una política de seguridad, para mí al menos, porque no hay algo que se esté haciendo para prevenir. Primero, es muy difícil prevenir un homicidio, y no hay ningún estudio sobre los homicidios. Para que uno pueda hacer un diagnóstico claro, tendría que estudiar.
por qué se producen en los homicidios, quién es la población afectada por la muerte, por sobre todas las cosas, cuáles son los fenómenos, hacer un mapa del delito. Entonces, en función de ese estudio, yo dispongo una política de seguridad tendiente a terminar o tratando de bajar esa tasa de homicidio. Eso no ocurre. No hay un estudio claro de los homicidios. Yo te puedo contar algo por las notas que cubro, lo que no es para nada estadístico, ni científico, ni nada, pero en una sociedad totalmente desigual como en la que vivimos, hay sectores que están excluidos y que solo pueden ingresar a esa sociedad, al consumo, al famoso consumo que todos queremos, comprarse cosas y demás, con lugares muy endebles, como por ejemplo ser albañil, jardinero, gendarme, policía. Y no todos están dispuestos a eso, en barrios donde están atravesados por el tema de la droga, del narcotráfico, con una terrible complicidad policial, porque Rosario es la única ciudad que tiene búnkers, y los búnkers son la muestra clara de la impunidad. Ahora te hago una pregunta, Sí. porque vos hablas de complicidad policial. Sí. Yo me acuerdo que en aquellas épocas, y vuelvo a tiempos la policía estaba más o menos controlada. Me da la impresión de que hoy la policía de la provincia de Santa Fe y puntualmente de la ciudad de Rosario, y me disculparán los que se sientan ofendidos, está desmadrada. Total y absolutamente. O sea, no tiene ningún tipo de control, no la maneja el poder político, la policía se autogobierna, se autogestiona y también se autofinancia de alguna manera. No hay ninguna orden de mando sobre eso y la única idea que se nos ocurre es incorporar más policías a los que rápidamente no podemos controlar. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? A ver si vos coincidís conmigo. La policía también ha terminado siendo una agencia de colocaciones. Aquel que no tiene trabajo se anota en la policía. O sea, la vocación de los viejos policías, con todos los errores que tenían los viejos policías, me parece que está bastante acotada. Está acotada, pero básicamente nunca se cambió la ley, el estatuto, siempre que se amaba con hacer una reforma policial, que creo que traería eso que vos decís como consecuencia, digamos, que la policía sea una carrera profesional con otro tipo de características, ante la menor reticencia. Recordemos que no es fácil reformar la policía. Yo creo que en la época de Rosúa, que creo que Roberto Rosúa fue un hombre que sí manejó la policía, sí la dirigió desde el poder político, cuando quiso hacer una reforma le saltó una masacre a la cárcel de Coronda. O sea, no es fácil, lo que no quiere decir que sea imposible o que esto que se vive es mejor. O sea, no hacer una reforma tenía este costo que hoy lo vemos. Y aparte yo creo que todavía el gran desastre en el gobierno lo arman cuando sube Wiener lo pone a Daniel Cuenca como jefe del Ministerio de Seguridad, donde fija una política a seguir, que me puede gustar o no, pero una política total y absolutamente garantista, hereda un gobierno que no tenía mayores problemas de inseguridad, la tasa de delito era muy baja, la de homicidio estábamos hablando de 100 homicidios por año como mucho. La policía no tenía grandes problemas, era la corrupción de la PISA, pero no había bandas de policía, como se daba en ese momento en provincia de Buenos Aires, que había bandas metidas dentro de secuestro. Connivencia con el delito. Claro, pero más armado en bandas. Eso no pasaba acá. Suben, están un tiempo, cambian, hasta que llega un momento, y esto sí es responsabilidad del ministro, el exministro Superti y Bonfatti, que deciden ponerlo a Álvaro Gaviola al frente del Ministerio de Seguridad, y ahí hay una segunda línea que hacía cola para renunciar. Álvaro Gaviola venía del registro civil, creo que las veces que vio un policía era en la puerta del registro civil, no tenía la más mínima idea. Y finalmente, después de un tiempo largo de no saber a quién nombrar, terminan nombrándolo como segundo a Horacio Girardi.
Y esa gestión Gaviola todavía la estamos pagando y nos va a salir muy cara. Silvina, ahora vos nombraste una palabra, garantismo. Sí. Yo soy respetuoso de la garantía de todo ser humano. Ahora, a mí me parece que, y esto tiene que ver el Poder Judicial, los jueces, me parece que ya se pasaron de la raya del garantismo para terminar en el abolicionismo y, si querés, en la impunidad. Cuando la gente dice, el delincuente entra por una puerta y sale por otra, yo no puedo negar esa realidad. ¿Vos estás de acuerdo con eso? A mí me parece que la reforma judicial fue un elefante blanco que salió un montón de plata y que necesita un montón de plata más para poder funcionar. Así como está no funciona, creo que así como estalló el tema de inseguridad también va a estallar lo judicial, pero por otras razones. A mí me parece que si vos analizás la actuación de los fiscales, de muchos, no digo de todos porque hay muy buenos fiscales también, pero de los nuevos fiscales en determinados casos, caso Carlos Godoy, un chico que mataron en Sorrento y Cavia, donde lo mata la policía, dice que es un delincuente, a estos policías lo habían robado, los ladrones se van por un lado, van a perseguirlos por otro, hay un pibe que está sentado en una escalera, que tiene 2 trabajos en blanco, que tiene una familia, que no tiene antecedentes penales, la policía lo fusila, le tira un tiro, después rueda por la escalera, después lo remata, están los manchones de sangre que prueban eso. El fiscal no pudo ir al lugar del hecho. ¿Por qué? Porque tenía una audiencia. Ni siquiera tomó en cuenta el testimonio de los familiares, tomó en cuenta el testimonio de los policías y ni siquiera los acusó de nada. Estos casos que se repiten después dieron como resultado una protesta en frente de la Fiscalía. En general este tipo de víctimas son víctimas pobres que no tienen recursos, no tienen plata para pagar a abogados. Y hay un sistema que no funciona. Sí funciona en cuanto a los abreviados, un sistema que yo creo que lo que busca es hacer número. Entonces, resolví tantos casos en un abreviado, hay un abuso del juicio abreviado, que yo no estoy en contra, o sea, no tiene sentido de que si gasto un montón de plata, bueno, pero todo tiene que ser abreviado. No hay casi juicios orales. Ahora, si hubiese juicios orales, no se da abasto con el sistema. Por eso te quería decir, no me parece que tenga que ver con el garantismo, sino que tiene que ver con este gran... Sí, está bien, te entiendo. Voy a hacer un paréntesis para referirme al rol de la municipalidad en la seguridad. Y voy a hacer un comentario. Yo pasaba en estos días, hace 2 o 3 días, y no es la primera vez que lo veo, un gran operativo llevándose motos al corralón. El que no tiene el papel en orden, arriba la moto y al corralón. Piñas de moto, manojos de moto. Ahora, a mí me parece bárbaro que se quiera poner orden, ¿no? Ahora, pregunto, la moto va al corralón. Si la moto estaba conducida por un delincuente, ¿el delincuente va en averiguación de antecedentes a la comisaría o se va tranquilamente a su casa, roba otra moto y sale a robar? Me parece que esos controles, que están bien, terminan perjudicando muchas veces a los chicos trabajadores o al obrero que se compró una motito, todavía no pudo hacer la transferencia y la termina viendo en el corralón y a veces perdiendo. Digo, el municipio no tiene que tomar otro rol en materia de seguridad en una ciudad como Rosario. Bueno, a mí me parece que el tema de las motos, cuando llega Gendarmería a Rosario, uno de los problemas que tenían, por ejemplo, en Barrio Las Flores, los laburantes de Barrio Las Flores, que no podían usar la moto porque tenían problemas con los papeles y les generaba mucho conflicto el tema de ir a trabajar porque no tenían forma de hacerlo por los controles y demás. A mí me parece que, la municipalidad tiene un rol bastante vago en lo que es la cadena de una política de seguridad. En todo caso, puede acompañar alguna política que venga por parte del gobierno provincial en cuanto a cuestiones que le corresponden a la municipalidad, como puede ser cámara de seguridad, como puede ser alumbrado, como puede ser árboles. Y después sí tiene un rol en los barrios
en todo lo que tiene que ver con la inclusión, con poder leer o poder intentar saber qué pasa en los barrios con los pibes, de qué manera se los incluye. Y si tuviese esa inserción barrial, a lo mejor podría ayudar a una persona que no tiene los papeles de su moto a obtenerla. Y que tuviesen regla. Desde otro lugar, a mí me parece que la seguridad pensada únicamente desde un control vehicular es bastante pobre. Yo tuve la posibilidad de ver el trabajo que se hizo en la Villa 31 en Buenos Aires, que a lo mejor muchos otros no resultaron, ese resultó, pero la sensación que tenía es que había bajado primero el Estado y después habían traído a la policía. Entonces vos veías, por ejemplo, puestitos de ANSES, puestitos de distintos ministerios que estaban al servicio de esto, de poder allanar el camino a la gente para que tenga su documentación en regla, para que los pibes puedan ir a la escuela, para que haya un centro de salud. Entonces todo eso en comunión con eso y con la gente trabajando, bajaron la policía. Y ya no se percibe a la policía como un enemigo del barrio, sino como alguien que venía a proteger el barrio. Y fue hasta seguro para los propios policías. Ese modelo que se intentó copiar en Rosario, siempre lo hicieron mal, porque sacaron primero la policía de proximidad, después, bueno, que estaba un par de horas y muerta de miedo, porque no estaban capacitados. Después sacaron a la policía de acción táctica, que debutó en Tablada matando a un trabajador que estaba lavando un auto. Y esas cuestiones son muy sensibles en los barrios, porque ¿qué confianza podés tener en la policía en general si lo primero que hace es matar a un vecino que estaba lavando un auto? Entonces me parece que a la hora de pensar políticas tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. No podemos hacer una política aislada, sino pensar, primero estudiar el delito, básicamente. Porque nosotros decimos, bueno, el narcotráfico, que a través de una causa judicial, que fue una mentira, como la megacausa Los Monos y demás, se intentó vender que se estaba combatiendo algo que no se estaba combatiendo, porque lo único que probaron fue una asociación ilícita, pero fue una novela que mantuvo entretenida a toda la audiencia durante 2 años, que finalmente fracasó y se cayó a pedazos. Pero si nosotros primero no estudiamos qué delito se comete, por un lado está el narcotráfico, pero los delitos como el arrebato no es un delito común a diferencia de lo que se cree, es un delito especializado. Una persona tiene que tener cierta destreza para arrebatar una cartera, no lo hace cualquiera. ¿Cuántos motociclistas arrebatan carteras en Rosario? ¿100? ¿Nunca se detectó una patente? Yo no conozco un solo allanamiento preventivo sobre arrebatadores. No lo conozco. Escruches de los departamentos, son zonas liberadas. O sea, no se va hacia ningún sector. Eso es lo que yo veo. No hay un estudio, De nada. además, de la complejidad de los diversos delitos. Exactamente, es un rejunte de cosa periodística. Por ejemplo, yo tengo mi listado de homicidios, los chicos de la capital tendrán los suyos, pero no hay un estudio, no hay nadie estudiando los homicidios, los robos, los arrebatos, el delito por complejo, el narcotráfico que merece ser estudiado y por qué se da este fenómeno en Rosario, donde te vas a encontrar a la policía sin ninguna duda, pero nadie lo está estudiando y no podés implementar políticas sin saber qué pasa. Silvina, se nos acaba el tiempo. Te comprometo para otro programa. ¿Cómo no? Para seguir hablando. Cuando quieras. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias. Seguimos, enseguida volvemos.